Estamos con el abogado Martín Ayala, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, la carrera de Contador Público, en este segmento al día, donde hablamos de distintos temas que son de interés para la comunidad. Hoy, sobre todo, con las cuestiones vinculadas con el decreto de necesidad y urgencia del año pasado, la ley de bases, el impacto en la vida cotidiana, en temas que interesan a la gente. Y en este caso, el tema de los alquileres. La ley de alquileres puntualmente, doctor Martín Ayala, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días. Saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Es un placer estar en este programa de la querida Universidad Nacional de Misiones. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a la ley de alquileres y este cambio en las reglas de juego que se dio durante varias veces? ¿En qué quedó actualmente hoy, digamos, cómo se ejecuta esta ley? Bien, sí, efectivamente. La ley de alquileres ha tenido muchos cambios. Recordemos que en los últimos 4 años ha tenido 3 modificaciones importantes. Al principio de la presidencia del presidente Fernández tuvo una reforma por la cual se modificaron los mínimos, se establecieron cláusulas de ajuste ya estrictas. Luego, el año 2023, a mediados del año pasado, se volvió a modificar porque la modificación anterior no había satisfecho los requerimientos de los inquilinos ni de los propietarios. Pareciera que esta última reforma de mediados del año pasado también fue bastante insatisfactoria, generó mucho rechazo, eso generó que muchos propietarios retiraran del mercado de alquiler sus inmuebles y los ofrecieran en otro tipo de mercado, el mercado temporario, el mercado turístico, a través de las plataformas. Y bueno, por último tenemos el decreto de necesidad y urgencia del año pasado, del actual presidente de la Nación, que entre muchísimas modificaciones que proyectó en el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho administrativo, bueno, también impactó en el contrato de alquiler, fundamentalmente con una mirada que es la que había anunciado este presidente, de desregular, es decir, de liberar el contrato de alquiler para que pueda ser acordado libremente por las partes. Y en esta libertad lo que más impacta es que las partes ahora pueden fijar el plazo de alquiler que deseen. No existe plazo mínimo de alquiler. Antes era de 2 años, después fue de 3, ahora no hay plazo mínimo. De hecho, he visto casos llamativos, ¿no?, de contratos de alquiler muy breves, de 3 meses, lo cual hace que, bueno, seguramente significa la poca confianza que tienen los propietarios en este sistema, es decir, bueno, vamos a hacer por 3 meses y vemos qué pasa. Y también la libertad de las partes de poder fijar la cláusula de ajuste del alquiler. Bueno. ¿En qué se fijan? ¿Qué porcentaje se toma como base de referencia? Bien, hoy existe libertad de las partes de poder fijarlo. Lo pueden fijar, por supuesto que lo podrían fijar en moneda extranjera. No lo recomendaría, salvo que la persona tenga sus ingresos en moneda extranjera, pero las partes pueden acordar un alquiler en dólares o en otra moneda extranjera. Pueden acordar un alquiler ajustado por el índice del valor del dólar, el índice oficial del valor del dólar, el índice del RIPTE, que es el que fija los salarios de los empleados de la administración pública a nivel nacional, o podría fijarse el índice de la inflación. U otro que podrían pensar las partes, hasta inclusive podría fijarse un interés fijo, o sea, tanto por ciento anual por preestablecido, lo cual, bueno, coloca en el riesgo de decir, si lo hacemos fijo, o quedarnos cortos si la inflación, ojalá que no sea así, pero sigue incrementándose, o ser muy elevado si, como anuncia el Ejecutivo Nacional, sigue descendiendo los índices de inflación. Pero hay completa libertad. Es cierto que el índice más utilizado, porque en verdad es el que más le conviene al propietario, que es el que fija las pautas, es el índice de la inflación, el que publica mensualmente el INDEC por mes vencido. Hace poco, durante la semana pasada, hemos tenido la publicación del índice que se publicó ahora en junio, correspondiente al índice de precios de mayo, y si bien viene descendiendo con respecto a los meses anteriores, sigue siendo el índice más alto. Doctor, ¿cuál es el índice que hoy rige los contratos que ya están fijados con anterioridad a esto que usted está mencionando? Exacto. Los contratos que se celebraron durante ese breve periodo de tiempo, que fue desde mediados del 23 a diciembre del 23, donde estuvo vigente la reforma intermedia, digamos, de la ley de alquileres, o del contrato de alquiler, se fijó por una ley que es el índice de vivienda
el índice de vivienda, que, bueno, que era un índice muy beneficioso al inquilino. Esto provocó que los propietarios rechazaran o no estuvieran de acuerdo con ello, pero ¿qué significaba? Que el índice estaba compuesto por el 90% del INDEC o el 90% del RIPTE, el que fuera menor, semestralmente. Es decir, que esos contratos, que tenían un plazo mínimo de 3 años, un plazo bastante extenso, se actualizaban cada 3 años por un índice que no podía superar el 90% de lo que fijara el INDEC o el 90% del RIPTE, el que fuera menor. Esto indudablemente significaba que los propietarios, a lo largo del plazo de estos 3 años, seguramente iban a perder en relación a la inflación, pero esos contratos que se firmaron en esos pocos meses, menos de 6 meses, de esa ventana legislativa que existió entre la ley que se aprobó en julio y el DNU de diciembre del año pasado, se deben mantener por ese sistema. Ahí no hay nada que hacer. Los contratos ya no están así, bueno, es la tranquilidad para el inquilino, que durante estos 3 años va a tener esa estabilidad. Los contratos anteriores, que puede existir todavía contratos anteriores que estaban fijados en la ley que se aprobó durante la pandemia en diciembre del 2020, tenían un índice de actualización, los que tenían con destino a vivienda, era un índice de inflación que estaba compuesto por la mitad del índice de inflación. El índice de actualización era la mitad del INDEC, 50% por INDEC, 50% por RIPTE, actualizable al año. O sea, se actualizaban solamente una vez al año, pero bueno, al menos no se limitaban al 90%, sino que era un índice compuesto en partes iguales por inflación y RIPTE. También estos contratos, que deben quedar varios todavía vigentes, porque el plazo mínimo también era de 3 años, también se rigen por lo que está pactado originariamente. Ahora, evidentemente, al momento de renovarse estos contratos, bueno, los inquilinos se van a encontrar con que el propietario muy probablemente intente o proyecte o proponga modificar las formas de vincularse y probablemente, aprovechando de esta situación de libertad que ahora ha instaurado este Decreto de Necesidad de Urgencia 70 del 2023 en diciembre del año pasado, bueno, aprovechando esta desregulación del mercado locativo, propongan plazos de alquiler más breves. Hoy se hacen muchos contratos de alquiler por no más de 1 año, y índice de actualización mensual o bimensual basado en la inflación. Es decir que los propietarios que ya han alquilado bajo la antigua normativa no se puede hacer absolutamente nada, hay que seguir y cualquier modificación se hace cuando vence ese contrato, ¿no? Así es, así es. Los contratos vigentes, efectivamente, los contratos vigentes se van a continuar y van a finalizar de acuerdo a la legislación vigente al momento de su celebración, al momento de la realización, que esto implica lo que decimos, plazos, actualizaciones, pero también la reforma del DNU impactó en otros términos, por ejemplo, la obligación de dejar depósito. El depósito en garantía no podía ser mayor a 1 mes, ahora eso también está desregulado. Las obligaciones del inquilino, por ejemplo, las tasas municipales, las tasas correspondientes a lo que en Capital Federal es el ABL y en la ciudad de Posadas es la tasa de inmueble, la tasa general de inmueble y los impuestos inmobiliarios provinciales, por ley estaban en cabeza exclusivamente del propietario. Hoy esto es libre. Entonces esto también es probable que el propietario diga, bueno, cobro un alquiler, pero los impuestos son a cargo del inquilino, los servicios son a cargo del inquilino, el depósito en garantía puede ser que sea mayor a 1 mes. Todas estas son modificaciones que debería ser interesante que el inquilino pueda evaluar al momento de tomar un alquiler. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos el alquiler exclusivamente en el precio del alquiler. Pero si consideramos que también a eso hay que sumarle el impuesto inmobiliario municipal, el impuesto inmobiliario provincial, algunos servicios, el depósito en garantía, bueno, puede ser que ya no sea tan conveniente solamente por el precio del alquiler, ¿no? Hay que sumar estos adicionales que en los regímenes legales anteriores los pagaba el dueño, no el inquilino, y que hoy es libre. Hoy podrían las partes decir, bueno, lo paga todo el inquilino y el propietario se desentiende de estos otros costos. Si tuviera el propietario, por ejemplo, que cortar un contrato, generalmente, digamos, porque cada contrato debe tener su particularidad, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que resarcir al inquilino?
Si quisiera suspender porque el propietario ve que, a ver, tener que esperar 3 años para adentrarse en una normativa que le da más ganancias, o poner un dinero para resarcir al inquilino que se vaya y alquilarlo en la nueva normativa. ¿Hay casos que se están dando así? Hay muchos casos. Hay casos donde el propietario intenta desligarse de este contrato porque quiere vender la propiedad y el comprador se la pide desocupada. Hay veces en que quiere desentenderse de un mal contrato de alquiler. Esto es más difícil porque el inquilino se pone más exigente. En estos casos, los contratos que están celebrados con los regímenes anteriores al decreto 70, al decreto de necesidad de urgencia, o sea, anteriores a diciembre del año pasado, el propietario no tiene derecho a poder exigir la ruptura del contrato de alquiler, salvo que exista una causa: falta de pago, abandono, destrucción de la propiedad, cambio del destino, el uso diferente, un uso inadecuado de la propiedad. Pero si no hubiera causa, el propietario no tiene derecho a pedir la extinción del contrato. Sí puede negociar, ¿no? Puede decir, bueno, te doy 2 meses gratis y después entregame las llaves, te devuelvo el depósito y no te cobro los últimos días. Puede negociar. En cambio, otro trascendente cambio del DNU 70 es que a partir de los contratos que se celebren con la vigencia de este decreto, las partes podrían establecer que tanto el inquilino como el propietario, algo que antes tenía prohibido, pero que cualquiera de los dos pueda, con un preaviso o sin ello, extinguir el contrato sin causa. Es decir, entonces podría hoy un inquilino tener un contrato de alquiler, por ejemplo, por 1 año, pero en donde el dueño se reserva el derecho de poder extinguir el contrato con un preaviso mínimo, o a veces sin ello, por ejemplo, para poder vender. Esto todo viene de la mano de una filosofía, digamos, un pensamiento, una idea de desregular completamente y digamos, permitir que el propio mercado se autorregule. Esto tiene dificultades, claramente. Es evidente que en el vínculo entre el propietario y el inquilino, el propietario es el que tiene mayor poder, o mayores facultades, mayores prerrogativas para imponerle condiciones, y en verdad no es un contrato entre iguales, ¿no? No es que las cláusulas del contrato las negocian una a una, sino que usualmente, salvo alguna muy rara excepción, usualmente el propietario le dice al inquilino: este es el contrato, tómelo, déjelo. Claro. ¿Te gusta o te gusta? Es así, paquete cerrado, digamos. Claro. Entonces, podemos encontrarnos, o debemos advertir al inquilino que lea con atención su contrato, porque si bien en el régimen anterior al decreto 70 existían derechos a favor del inquilino irrenunciables, que si el contrato los ponía o no, no importa, porque los imponía la ley, hoy en un ámbito de mayor libertad, digamos, ya si no está previsto en el contrato, pierde esos derechos. O si en el contrato dice lo contrario, por ejemplo, que tiene que pagar los impuestos, que el dueño puede rescindir el contrato cuando quiera, lo va a tener que soportar. Queda muy vulnerable el inquilino ahí, ¿no? Porque hoy ingresar a una propiedad implica un gasto enorme para una persona, para un asalariado. Si eventualmente el propietario rescinde el contrato, ese inquilino puede tener que llegar a empezar de nuevo 2 o 3 veces al año. Así es, realmente lo colocan al inquilino, que es en este vínculo la persona o la parte más vulnerable, lo colocan en una situación de mayor desigualdad, ¿no? Porque si bien podemos decir que la libertad es un valor, ¿no es cierto?, cuán importante es la libertad y la independencia política por la que bregamos, estamos a pocas semanas del 9 de julio y recordar esa gesta de lograr tener no solo el gobierno patrio, sino tener una independencia política. Bueno, cuando hablamos de libertad en el ámbito económico, la libertad en el ámbito económico es también un valor, pero lo tenemos que poner en contexto de quiénes se encuentran en esa libertad. Cuando hay una desigualdad de base, es decir, cuando hay un desequilibrio de potencias entre las personas, esa igualdad, esa libertad proyecta un mayor desequilibrio en las potencias. Entonces, el inquilino va a estar en una situación más vulnerable porque el propietario le podrá imponer, ¿no? Por supuesto el inquilino puede aceptarlas o no, pero le podrá imponer ciertas condiciones que antes legalmente no lo podía hacer, que tienen que ver con mayor depósito de garantía, la posibilidad de rescindir el contrato en cualquier momento, que antes no se podía hacer, la imposición de costos, por ejemplo, que los arreglos al inmueble los haga el inquilino, que los impuestos los pague el inquilino. Es
esto antes legalmente no lo podía hacer, sí o sí lo tenía que pagar el dueño. Bueno, ahora la recomendación que tenemos que hacer es, este decreto está vigente hasta que el Congreso no lo revoque. Recordemos que tiene media sanción del Senado de la Nación para dejar sin efecto el DNU, pero hasta que diputados no diga algo idéntico, el decreto va a seguir vigente y por lo tanto los contratos se van a regir por esta normativa. Bueno, recomendaría que los inquilinos presten atención a estos otros detalles que a veces soslayábamos o no los considerábamos porque la ley le daba esa cobertura. Hoy no tenemos una ley que nos dé cobertura como inquilino, con lo cual habrá que ver a veces un poco la letra chica del contrato para ver si lo único que me conviene es mirar el precio del alquiler o también tengo que mirar estos otros accesorios que me dan tranquilidad. A prestar más atención. A prestar atención a estos detalles que antes no eran quizás los más importantes. Bien, doctor Martín Ayala, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Así hablábamos con el doctor Martín Ayala, que es abogado y es docente de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas, hablando acerca de la ley de alquileres. Pausa y ya volvemos.